tardes, bona tarda, a Arratsaldeon, ¿verdad? Empezamos esta nueva tertulia, que le hemos puesto un título un poco especial, Política covidiana, porque es un poco el debate sobre la política en general en una época de coronavirus, ¿no? del COVID-19. Están con nosotros dos Marías, María Garzón y María, no sé ahora cuál es el apellido. Martín. Martín, y nos falta otro compañero que entrará después, entonces empezamos sin él. La idea es que en estos 45 apenas minutos podamos discutir brevemente sobre tres aspectos, fundamentalmente, que es política interior, política del país, política internacional y, en tercer lugar, política social, en la que entrará temas como educación, sanidad, políticas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos, si os parece, os pedimos excusas porque es el primer programa y, por tanto, podrá haber algún error y esperemos que con los siguientes programas pues puedan irse subsanando. Entonces, si os parece, las dos Marías, para no confundir, os llamaré por nombre y apellido, María Garzón, María Martín. Si os parece, empezamos con la primera parte, que es política nacional y especialmente la situación de conflictividad, de tensión que estamos viendo no solo en el terreno de la política, sino en el terreno social, ¿no? Empezamos, si os parece, con María Martín. Bueno, pues el panorama que tenemos ahora mismo es muy desolador, muy desolador. O sea, ahora mismo cuando tú enciendes la tele y ves los debates, te deja, los que lo seguimos y creemos todavía en la política con mayúsculas, te deja un regusto muy desolador y muy, muy triste del nivel político que estamos teniendo ahora mismo en este país. No quiero hablar ya de la oposición porque es terrible. O sea, tenemos una oposición lamentable, fascista, en la que solo va a generar crispación y odio, y no hay nivel en la oposición. Esperemos que ahora, con algunos pactos con Ciudadanos, no sé, no tengo ni idea, pero desde luego a lo que han demostrado hasta ahora, lo que han demostrado es terrible, es terrible. Y el gobierno, pues yo comprendo que ha sido un estado muy, muy terrible y algo que no se esperaba nadie, que era muy difícil de atajar en todos los aspectos que ha tenido esta crisis de gobierno y de país y de enfermedad y de no saber cómo atajar las cosas. Pero se podían haber previsto mucho mejor las cosas, porque lo que tenemos ahora mismo encima, y yo que hago un activismo de calle aquí en Granada con la asociación, hacemos un activismo de calle, es terrible. O sea, la gente está pasando hambre, gente que ha sido trabajadora toda la vida está pasando hambre. Y es muy desolador cuando una madre te dice, no tengo para darle de comer a mi hijo, no tengo pañales, me echan a la calle y no he cobrado los ERTE, y es muy desolador. Y las posturas son muy difíciles porque si criticas al gobierno encima te dicen que eres facha. Entonces es muy complicado ahora mismo hacer una crítica constructiva que se entienda y que no te sitúen en la oposición, porque no se trata de ahora mismo hacer oposición, sino de unir fuerzas, pero unir fuerzas con sentido común, que es lo que le falta, creo yo, a nuestros políticos y a nuestras políticas. Sentido común y pragmatismo. O sea, trabajadores que estén echando horas extraordinarias, como han echado trabajadores y trabajadoras del SEPE, del Servicio Andaluz de Empleo, para tramitar ERTES, para tramitar que ahora mismo no saben cómo se las van a pagar, ERTES que están mal hechos porque a través de gestorías se han hecho mal, no están cobrando a los trabajadores. O sea, las medidas que tienes que coger como gobierno son unas medidas concretas que sean posibles y que sean fáciles de atajar para la gente, para facilitarle la vida a los funcionarios, facilitarle el trabajo. No algo que en un titular queda muy bien, pero a la hora de llevarlo a la práctica no se puede poner en marcha. Y eso ha dejado mucho que desear el gobierno, muchísimo.
por no decir ya los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, como se han quedado casi desnudos en todos los aspectos, la falta de recursos, la falta de gestión en comprar mascarillas, en comprar EPI, comprar todo lo que se ha tenido que comprar. Lo que se ha echado tanto en falta el Ministerio de Consumo cuando se estaban pagando esos dinerales por las mascarillas, por los guantes. ¿Dónde estaba ese Ministerio de Consumo? ¿Dónde está ese ministro Garzón? Se ha echado en falta esa política de trabajo con la ministra que dé aliento a los trabajadores de este país, porque que no se nos olvide, es que vamos a tener 8 millones de desempleados y desempleadas, es que vamos a tener 8 millones de parados de aquí a nada. ¿Cómo vamos a asumir eso? ¿Cómo vamos a asumir? Queremos un gobierno que nos dé respuestas y una oposición que desde luego esté a la altura, y no es lo que tenemos. Bien, doy la bienvenida a Juan, que acaba de entrar en estos momentos. Bienvenido, Juan. Hemos empezado ya la tertulia y ya te añades. Estábamos hablando en primer lugar de política interior, de política nacional, de la situación de crispación que se ha creado y, en fin, todo lo que está viendo con esto de la situación terrible con el COVID-19. Y tiene la palabra ahora, va a hablar María Garzón. Pues muchas gracias, José Luis. Yo coincido plenamente con el análisis que hace María, pero es más, yo veo claramente un cambio de dinámica, o hubo un cambio de dinámica precisamente cuando los políticos entraron en escena. Al principio, toda la comunicación de la crisis, la gestión, se estaba llevando desde un plano más técnico y desde los profesionales. Y las voces que hablaban eran, de hecho, más de los técnicos, pues de Fernando Simón, etcétera, y estaba todo mucho más contenido en cuanto y dirigido para solventar la crisis sanitaria y no tan enfangado con la política. Por parte del gobierno, cuando entra en escena los políticos, creo que se empieza a hacer una comunicación muy pensando efectivamente en tener una buena imagen política y creo que ahí hubo un error. Obviamente la oposición está en un plano irresponsable, en un plano de querer aprovechar absolutamente todo. Ayer escuchábamos que Casado, una vez más, hace el mismo esquema de discurso que todas las veces, se hable de lo que se hable. Es como que tiene esos mensajes que tiene que repetir una y otra vez y los suelta sin importar de lo que estemos hablando, ¿no? Hace todo el repaso prácticamente desde la moción de censura hasta el día de hoy de todos los supuestos incumplimientos de Sánchez y del gobierno actual. Pero claro, el gobierno no puede entrar en el fango de la oposición porque irremediablemente están a otro nivel y así deberían mantenerse, ¿no? Es muy difícil, obviamente, no entrar en la lucha, en la pelea, pero es una responsabilidad que tienen que asumir. Lo que sí, creo que lo que se está viendo aquí, cuando tú decías, María, que hay problemas de distribución de ERTES, de distribución de fondos, etcétera, nuestro sistema ya era un sistema pobre. En la administración pública, por ejemplo, para cruzar los datos, hay personas que les están llegando las situaciones, las empresas han dado bien a lo mejor los datos, pero la Seguridad Social tiene sus datos de hace 10 años cuando estuvieron apuntados al paro. Y ahora vienen todas las reclamaciones porque no están dadas de altas los hijos, no están dadas de altas las nuevas condiciones, etcétera. En nuestra administración siempre ha habido un problema de cruce de datos. Lo hemos visto no solo en administraciones como la de sanidad, pero también a nivel administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en esta situación de crisis sanitaria y de crisis del sistema, lo que estamos viendo es que afloran, pues por un lado, esos errores anteriores en el funcionamiento obviamente, de servicios públicos que han estado durante años, los han estado empobreciendo en cuanto a personal, en cuanto a capacidades humanas, en cuanto a fondos públicos, etcétera, pero luego la crisis política también, la crisis de nuestros políticos, que ya no nos daban mucho que desear y lo habíamos visto, o sea, no estábamos muy contentos con ellos en los últimos años, pues imaginémonos ahora, ¿no? Y sin embargo, lo que están produciendo es una crispación innecesaria en la sociedad
y esto empieza a ser agobiante, ¿no? Todo el tema del 8M, por ejemplo, cómo se está señalando a las compañeras feministas que ya están siendo incluso agredidas verbalmente y algunas físicamente por la calle, ¿no? Por serlo. Entonces, más nos vale empezar a rebajar un poco de alguna manera esta crispación y tomar un poco las cosas con un poco más de profesionalidad porque vamos muy mal. Bien, Juan, luego terminaré yo. Cuando quieras, Juan. ¿Juan? Sí, no sé si me escucháis bien o... Vale. Sí, ahora sí te escuchamos, sí. Vale. Bien, pues bueno, yo lo que quería destacar es que sí, evidentemente se puede. Hay cosas que como decía la compañera María, que hay cosas que se han hecho mal, se han planificado mal, pero yo lo que sí diría primero es que todo esto que se le achaca de imprevisión, que puede tener una base de cierta, pues claro, es cuando se revisan las declaraciones o los pronunciamientos de, por ejemplo, en marzo o incluso a finales de febrero, nadie planteaba que ni daba a entender que podía haber, o sea, que podía estar ya el virus entre nosotros y difundiéndose pues eso, dentro de la comunidad, ni incluso pues todas las manifestaciones, no solo las manifestaciones, conciertos, actos públicos, nadie planteaba, ningún partido ni prácticamente nadie planteaba que se tuvieran que suspender, ¿no? Y es que, claro, la cuestión de fondo es el coste que tiene adoptarlas y que ha tenido. O sea, aplicarlas a partir del día 14, pues todo lo que es el confinamiento y, bueno, y todo lo que implica, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está claro que no o sea, cuando se critica al gobierno, no sé, es claro, tampoco el gobierno, evidentemente, podía haber tomado la medida antes, sí, pero es que el coste, o sea, y de hecho yo creo que costó muchísimo tomar esa decisión porque eran conscientes del coste económico y social que eso iba a tener y va a tener, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que hay bastante hipocresía. Pero lo que sí es verdad también es que yo pienso que el gobierno tampoco puede utilizar mucho el argumento de la herencia recibida o qué pasaría si ahora hubiera un gobierno de derechas, o también, bueno, hablando de la responsabilidad que pueden haber tenido los gobiernos, distintos gobiernos autonómicos, para asumir su responsabilidad, o sea, sobre todo a partir de ahora, ¿no? En cuanto a las medidas que llaman de escudo social. Yo creo que ahí, sinceramente, me parece que a ese respecto, el problema que veo es que yo creo que en el gobierno hay posturas distintas. Hay unas posturas que defienden más, pues, por ejemplo, un ingreso mínimo vital muy limitado y temporal, y otros que defienden otra cosa, ¿no? Pues hablaba desde Unidos Podemos, hablaba de 10.000 millones y ahora son 3.000 millones de un ingreso mínimo vital que lo que hace es completar una ayuda a gente o a familia, por ejemplo, si hablamos de una persona que cobran hasta 462 euros. Si tienen ingresos por encima de eso, pues, o sea, hablando de una sola persona, no cobrarían nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí puede haber, sí, está habiendo ya un problema. Lo del hambre que comentaba la compañera es una realidad y yo creo que el problema es que con medidas estas que son, tal como están planteadas, son parches, estas colas van a seguir y se hablaban de iniciativas desde la Casa Real, ¿no? Para convencer a un grupo de aristócratas para que donen, ¿no? Pues claro, es que ellos también ven que la situación es que sigue habiendo, o sea, que esa necesidad va a seguir existiendo. Y esto es algo que evidentemente se puede volver contra el gobierno y se puede instrumentalizar. Entonces ahí es donde yo veo el mayor problema, o sea, la respuesta a esta crisis y que no creo que haya una posición uniforme dentro del gobierno para afrontarla. Siendo muy difícil, también hay que reconocerlo.
Gracias, Juan. Oye, yo por mi parte plantear que, por un lado, quería dejar claras dos cuestiones, ¿no? Yo me considero hijo de la transición, o sea, yo luché contra el franquismo y viví la transición en primera persona, ¿no? Y soy un defensor de la transición. Y creo que conociendo y observando la clase política que había en la transición y comparándolo con la de ahora, a mí personalmente me deprime, ¿no? O sea, en general, ¿eh? Aquí no excluyo a nadie. O sea, creo que si esta gente de ahora tuviera que haber hecho la transición, no sé cómo estaríamos en estos momentos, ¿no? Pero yo soy muy crítico con la clase política actual y también soy ferviente seguidor de las teorías de Bauman, o sea, que vivimos una etapa líquida, con una política líquida, unos políticos líquidos y lo que es más grave, una sociedad líquida. O sea, que no es lo que es primero y segundo. No sé si la sociedad es la que impregna a la clase política o es la clase política la que impregna a la sociedad. Yo creo que más bien lo primero, ¿no? Y una vez dicho eso, decir que yo me siento como, últimamente, como si estuviera, como soy un observador, porque yo estoy jubilado, me siento como en una montaña rusa, ¿no? De sensaciones. O sea, hay días que me levanto leyendo los periódicos y viendo las informaciones optimista y a la media hora, a la hora, a las 2 horas, me entra una depresión de caballo. O sea, que es una especie de montaña rusa por la que uno circula, porque yo de este COVID-19, de la experiencia que hemos tenido del COVID-19, he sacado en conclusión eso, que tenemos una sociedad que no vale para nada, tenemos una clase política que no vale para nada y tenemos unos políticos que no valen absolutamente para nada. O sea, ya sé que es una visión pesimista de la cuestión, ¿no? Pero es así. Ahora bien, una vez dicho eso, yo me sumo a lo que creo que ha dicho una de las Marías, lo de que vivimos en un momento de ataque de los fascistas, de ataque de la extrema derecha y la derecha extrema, que la suma de las dos tanto monta tanto, que está poniendo en peligro a las izquierdas, ¿no? Y las izquierdas, pues nos dedicamos a darnos guantazos entre nosotros, mientras que lo que debemos de hacer, independientemente de lo que acabo de opinar al principio, es unir fuerzas para frenar al fascismo. Entonces, a veces en esa correlación de fuerzas que hay, creo que en estos momentos el fascismo está ganando la batalla, ¿no? Entonces, ante eso, yo digo, bueno, yo soy crítico con el gobierno, pero ante esa situación me guardo las críticas cuando digo alguna cosilla, apunto a alguna cuestión, porque tampoco es cuestión de ser excesivamente compasivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cierro filas con el gobierno y cierro filas con las izquierdas, y aquí incluyo a Esquerra Republicana, a Bildu, a Bloque Nacionalista Galego, que es lo que debemos de hacer ante este ataque brutal que estamos sufriendo por las derechas extremas y extremas derechas, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos los que somos de izquierdas debemos trabajar en eso, en convencer a los demás de las otras izquierdas para que se dejen de zarandajas y unamos fuerzas para evitar que las derechas nos arrollen. María Martín. Pues yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a ver. La clase política que tenemos no es lo que tú dices, no es nada más que el espejo de la sociedad que tenemos. Y tú que defiendes la transición, yo la defiendo entre comillas, porque en la transición el dictador lo dejó todo atado, muy bien atado. Y la derecha que tenemos ahora no es más que lo que dejó atado el dictador. No es otra cosa. O sea, los fascistas, los 52 fascistas que tenemos ahora mismo en el Congreso de los Diputados, que además no se nos olvide, esos 52 fascistas están ahí porque tanto PSOE como Podemos no quisieron pactar en la primera vuelta de las elecciones, ¿eh? Y hubo que dar lugar a una segunda vuelta y están ahí. Y eso se lo reprocharé siempre. Esos 52 fascistas están ahí porque no quisieron llegar a un acuerdo en la primera vuelta. Eso hay que tenerlo muy claro. Y eso hay que reprochárselo. Y creo que nuestra izquierda, por supuesto, hay que arroparla,
pero hay que decirle, no le deis más recursos a los fascistas. Y creo que le están dando recursos a los fascistas. Y eso hay que decirlo muy claro. Entonces, si no ponemos los pies en la tierra, o sea, una cosa es apoyar, por supuesto, y la izquierda tenemos que unirnos, pero por favor, seamos sensatos. Vamos a escuchar a la gente que sabe. Vamos a escuchar a la gente que tiene los pies en la tierra, porque están haciendo las mismas políticas. Lo que vimos el otro día en la Comisión de Reconstrucción y todo eso fue tan absolutamente lamentable que a mí se me caía la cara de vergüenza. Se me caía la cara de vergüenza. Y el único que tuvo una mejilla, algo de lucidez y reconoció sus propios errores fue Pachi. O sea, fue el único que tuvo una política. Que un secretario del PC, como Enrique Santiago, diera ese espectáculo tan terrible, incluso que un vicepresidente tuviera esa poca altura de mira a la hora de tratar con esas respuestas tan... cierre usted la puerta, o sea, que aquí no estamos en un espectáculo, señores, aquí no estamos, esto no es un espectáculo a ver quién hace la frase más bonita o quién sale mejor en la tele diciendo, haciendo el tuit, que es lo que están acostumbrados, a hacer política a base de Twitter y de tuit más graciosos. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos para hacer política porque muchas personas están dependiendo de las políticas que hagan la política de izquierda y de que generen ahora mismo conciencia, porque durante toda esta transición y nos han quitado, que no se nos olvide, la conciencia de clase a los trabajadores y a las trabajadoras. Y sin conciencia no vamos a ningún lado. Y esto esta izquierda es la cosa etérea esta de que somos de izquierda, pero sin conciencia de clase. Y así no podemos llegar nunca a ningún lado. Nos han quitado la conciencia de clase, nos han quitado la conciencia de trabajadores y trabajadoras y nos han quitado la conciencia de pueblo. Y ahora cuando tú dices, es que fíjate que están robando, que están robando, que está robando la corona. Lo primero que está robando es la corona. Y ha robado. Los Borbones son unos ladrones y hay que decirlo claramente. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Caridad? Caridad diciéndole a los 4 mamarrachos, y perdonad que lo diga así porque para mí son unos mamarrachos de la nobleza, que han vivido a costa del pueblo toda la vida y que se han llevado todo lo que han podido, desde el padre, que es ha demostrado que es un putero y un ladrón. Y lo digo como lo estoy diciendo, un putero y un ladrón. Hasta todos los que lo han acompañado. Hasta todos los que han acompañado y se han llevado comisiones a manos llenas y han robado al pueblo. Ahora nos van a dar caridad. ¿Qué es lo que nos van a dar? ¿Caridad cristiana? No, perdona. Que devuelvan lo que roben, que devuelvan lo que hayan robado. Y si tienen que ir a la cárcel, que vayan. Porque mirad cómo se ha abordado y cómo se ha tapado el problema del padre, del Borbón padre, y se ha tapado como se ha tapado. Y han estado callados. Que un jefe de Estado, con una crisis tan terrible, haya estado callado todo este tiempo, eso es para que se vaya a su casa. Señor, dimita, abdique, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? Abdique y váyase. Váyase, Felipe. Compañeros y compañeras, tenemos que controlar el tiempo porque se nos va y en vez de 3 temas vamos a tener que tratar 2. Vale. María Garzón. No, yo incidir en lo que ya estáis apuntando, ¿no? Yo también veo la transición desde lejos, la veo desde, yo soy del 82, pues imagínate, pero siempre me ha parecido un periodo inacabado, un periodo en el cual se miró más, era necesario lo que se hizo, etcétera, pero no se tomaron después todas las políticas necesarias para realmente romper la impunidad de ese sistema anterior que era el sistema franquista. Entonces, para mí, todos los partidos, y en este sentido, el Partido Socialista tuvo una oportunidad de oro para poder haber aplicado, por ejemplo, las políticas de memoria, de justicia, necesarias para que no estemos ahora con 52 personas fascistas en el Parlamento y que la sociedad los haya abrazado y lo dé como normal, cuando lo que estamos viendo es cómo vamos perdiendo derechos de a poquito y vamos viendo cada vez más normal ciertas cosas que no deberían ser para nada normales, ¿no? Entonces, yo también creo que la sociedad está enferma, ¿no? Yo lo que venía diciendo, el sistema está enfermo. Nuestro sistema abrazó el progreso y abrazó la modernidad y cayó en este sistema del yo, de la imagen, etcétera, y nuestros políticos detrás. Por eso, ellos están más acompañados de los asesores en comunicación
que de realmente lo que buscan es, exacto, esas frases, esos juegos de palabras, esos golpes de efecto. Yo trabajo en comunicación y lo veo, o sea, es que es lo que les dices todo el rato a tus clientes, ¿no? Mensajes clave, repítelos sistemáticamente, mira cuál es tu público, hablan solo a su público, no hablan para la sociedad entera. Entonces, por eso decía responsabilidad, cuando tú ya estás en un puesto de gobierno, tú tienes que entender que ya no estás en una posición partidista o no estás en una posición de electoralista como venías ejerciendo. Y sin embargo, como vivimos efectivamente como en este proceso electoral eterno, porque todo se cuenta en cuántos en me gustas, en tal, que no son votos, pero lo serán, hemos entrado en una dinámica muy pobre en cuanto al discurso y el trabajo de los políticos. Entonces, sí, yo creo que la sociedad de alguna manera también está enferma, pero bueno, ¿quién es lo del huevo o la gallina? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los que no aplicaron, los que dejaron de aplicar una política de educación en condiciones y que fueron quitando la conciencia crítica a los jóvenes, quitándoles cada vez más esa posibilidad de formarse en ese tipo de valores democráticos, etcétera, quienes no aplicaron unas políticas de verdad, justicia y reparación, quienes no, por ejemplo, formaron a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en derechos humanos y en prevenir ciertos tipos de comportamientos incluso dentro de sus filas, ¿o es la sociedad? Creo que vamos a tener que cambiar el esquema y en vez de tratar los 3 temas, tratar uno y ya la próxima vez hablaremos de internacional. Si os parece, digamos todo ya. Luego introducimos salud y educación y servicio social. Juan. Pues respecto a si comentabais, bueno, comentaba la compañera de lo que pasó el otro día en la Comisión de Reconstrucción, sí es verdad que fue, o sea, es chocante y lamentable, ¿no? Pero claro, ahí se venía de una cuestión previa de toda la polémica con el Ministerio del Interior y todas estas ceses, dimisiones y demás. Y claro, como es verdad que la política vive del titular y de cómo llega eso a la gente a través de las redes sociales y tal, pues claro, dices, es así, ¿no? Pero quizá tampoco, quiero decir, el mensaje este de qué espectáculo más lamentable están dando todos, que quizá habría que matizarlo un poco porque, claro, la presencia de Vox ahí, pues eso de todo, hemos hablado que es una desgracia que estén ahí esos 50 y tantos, pero claro, evidentemente su posición ahí no iba a ser precisamente constructiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí también se intentaron un poco que el foco pasara a toda esta cuestión de Vox, que si se iba, que si no se iba. Bueno, también lo que pasó el día anterior con la frase de Álvarez de Toledo y todo esto, ¿no? Que al final parece muy poco constructivo, pero claro, al mismo tiempo también yo creo que hay ciertas cosas que hay que contestar. Otra cosa es cómo se debe contestar, cómo las debe contestar un vicepresidente de gobierno, ¿no? O el que es el presidente de una comisión de reconstrucción, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí yo ahí no diría que, o sea, que tampoco creo que sería bueno cargar las responsabilidades por igual, ¿no? Y ese mensaje es lo que está llegando un poco, ¿no? Que también eso que lleva mucho tiempo en la sociedad de que todos los políticos están desconectados de la sociedad, de que todos buscan su interés o seguir en la carrera política y todo esto. Entonces yo creo que eso es muy desmovilizador y muy peligroso también, y que puede ser muy aprovechado por movimientos que se presentan también como antipolítica o antisistema y que realmente están en el discurso xenófobo, en el discurso antifeminista y también el discurso muy antidemocrático, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que contrarrestarlo. El problema que yo veo también en la izquierda es que hay una desconexión entre las estructuras del partido, o bueno, como movimientos
o sea, los líderes de los movimientos, también si hablamos de nivel sindical, y lo que son las bases. Las bases, los que ahora mismo, por ejemplo, están trabajando en los barrios o los pueblos, ¿no? con toda esta emergencia que tenemos, están desconectados. Está habiendo una asociación espontánea de gente o estructuras que ya existían en los barrios, pero que realmente desde la política institucional no se está entendiendo bien y no se está apoyando, ¿no? Yo creo que también hay un problema ahí de la tradición de la izquierda, ¿no? De que esos movimientos sean su correa de transmisión y no que realmente empaparse de ellos y que les marquen un poco su forma de trabajar y su forma de actuar. Yo creo que y si en un momento como ahora no hay una estructura de gente que se mueve para, pues, también para crear conciencia, para apoyar, para crear redes de apoyo, pues es que estamos bastante mal. Y yo sí creo que eso está funcionando y está resurgiendo. El problema es que también, pues eso, ahí está el discurso este que hace mucho daño de buscar enemigos contra la inmigración, contra todo esto que se está criminalizando el 8 de marzo, pues están siendo bastante eficaces a la hora de comunicar esto. O sea, y a la hora que la gente que también tiene una cultura política, pues limitada, pues les llegue, ¿no? Entonces, yo creo que hay una lucha que se tiene que seguir en las bases, en lo local y en cada barrio. Ya, lo que pasa es que tropezamos con un problema. Respecto a lo que comentabais de la transición, allí había estadistas. O sea, ¿qué se entiende, por lo menos qué entiendo yo por un estadista? ¿No? Alguien que es capaz de anteponer el bien común, o sea, el bien de país, al bien partidista, ¿no? Al bien de poder ganar votos y poder ganar elecciones o poder avanzar en las elecciones, ¿no? Que antepone el bien común al bien partidista, ¿no? Y encima tenemos unos partidos que, como decía María Garzón, son unas estructuras que están basadas fundamentalmente en dos elementos, ¿no? Expertos en marketing, que dicen por dónde tienen que ir los líderes y tal, y luego expertos en análisis demoscópicos, ¿no? O sea, que hacen un análisis de las encuestas que van recibiendo y si la sociedad va por allí, pues hay que ir por allí para ganar votos, ¿no? Claro, yo soy de la izquierda tradicional, ¿no? Que esa que pensaba idílicamente que la izquierda estaba para transformar la sociedad. Bueno, pues hoy en día, al menos las cúpulas de los partidos de la izquierda no están para transformarla, están para interpretarla. Ellos interpretan la sociedad y caminan hacia donde dice la sociedad, ¿no? Y luego, por último, comentar sobre lo que decía María Martín sobre el tema de la monarquía y todo esto. Está muy bien, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía. Pero claro, cuando entramos en democracia, cuando aceptamos la democracia, aceptamos el juego democrático. Y aceptamos el juego democrático significa aceptar también la correlación de fuerzas. O sea, que tú puedes hacer transformaciones profundas en el Estado, por ejemplo, cuando la correlación de fuerzas te favorece. Por ejemplo, para cambiar la transición, para cambiar la Constitución, perdón, que hay que cambiarla, que todos estamos de acuerdo que hay que cambiarla, pues necesitamos que la correlación de fuerzas cambie, pero que cambie muchísimo. O sea, no que cambie un poquito, que cambie mucho, porque necesitamos 2/3. O sea, entonces, claro, cuando uno ve que eso no es posible, por lo menos a corto plazo, pues digamos uno se pragmatiza o intenta buscar otras fórmulas. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer eso. Pero para hacer eso desde el punto de vista democrático, y la verdad es que hoy en día no veo otra forma de hacerlo, o sea, desde luego desde el punto de vista revolucionario, seguro que no, porque yo veo la sociedad, y desde luego está para poquitas revoluciones. Y ya lo hemos visto en el comportamiento en el coronavirus, ante el coronavirus. El comportamiento ante el coronavirus es que le ha traído sin cuidado lo que le pasaba a los demás. O sea, el coronavirus era un problema de las personas mayores y los jóvenes han dicho, pues anda que les den, ¿no? Que se vayan muriendo. Y ya son mayores. O sea, entonces, ante eso, ¿qué revolución puede ser? Entonces, quiere decirse, y ya sé que es pesimista, que o cambiamos la correlación de fuerzas con votos o nos quedamos en el lenguaje retórico, ¿no? La monarquía que nos roba, que está muy bien. Y luego deciros que nos quedan 12 minutos y que si os parece,
nos centramos en el tema de salud y educación, metemos de alguna manera el tema de educación y salud, que le interesaba especialmente a María Garzón, para por lo menos terminar con el tiempo, ¿no? Con el tiempo justo. María Martín. Bueno, pues tan solo un apunte a lo que has dicho. Por supuesto, la correlación de fuerzas es muy importante, pero cuando incluso ha habido correlación de fuerzas, no ha habido voluntad política. Y eso es lo que tenemos que tener claro, la voluntad política. Y que tenemos que tener en la agenda política, nuestros políticos ahora mismo tienen que tener en la agenda política las prioridades que tiene que tener el pueblo ahora mismo. Y por supuesto, una votación, un referéndum sobre república ahora mismo es fundamental. Fundamental. Lo que pasa es que el PSOE tiene muchísimo miedo. Muchísimo. Y eso también hay que decírselo a la cara al respecto. Porque nos vamos a quedar siempre con la correlación de fuerzas. Pero cuando ha habido correlación de fuerzas y ha habido fuerza política de izquierda suficiente, tampoco se ha hecho absolutamente nada. Entonces, llevemos a la agenda política las prioridades políticas que necesitamos. Eso es lo que hace falta, tan solo eso. Con lo que respecto a sanidad y educación, bueno, pues está claro que las privatizaciones que ha traído durante todos estos años de los recortes en sanidad, las privatizaciones que se han hecho, ha traído como consecuencia este caos casi que hemos tenido en nuestros hospitales y en nuestro sistema sanitario. Este déficit de camas, este déficit de todo, o sea, lo que se ha hecho con los hoteles, cuando se han hospitalizado los hoteles y todo. Yo he tenido amigos que se han encargado de hacerlo para la Comunidad de Madrid, abogados que no tenían, que lo han tenido que hacer en 3 días, o sea, han tenido que improvisar en 3 días, hacer un hotel, un hospital. Y todo lo que ha pasado con el IFEMA y todo, o sea, no había ningún protocolo para nada. La gente estaba desbordada, no había equipos, no había camas. No te digo ya con las residencias, o sea, con las residencias de mayores eso ha sido terrible. Eso ha sido, creo que, lo más doloroso que hemos podido vivir. La gente muriéndose solita, sin sus familiares. Yo no me quiero poner, yo lo que peor he pasado era cuando me daban las cifras de las muertes de mayores, que nos han dado todo, nos han dado, porque esta gente que se ha muerto con 80 y tantos años, nos ha dado toda su vida. Ha pasado una vida en la dictadura, nos ha dado una vida en la transición, han ahorrado, han levantado este país después de una terrible y cruel guerra y se han muerto solos. Y se han muerto solos, sin ningún acompañamiento, y no sabemos ni en qué condiciones se han muerto, porque había hospitales y había orden de que ni siquiera tuvieran esos cuidados paliativos. Para mí, eso, yo creo que con esas personas tendremos siempre este país una deuda terrible, terrible, porque ni siquiera sabemos cifras. Y familias enteras con un dolor espantoso. Y eso creo que eso tendremos esa deuda siempre con ellos. Entonces, para mí esto es muy doloroso porque se han roto muchísimas familias por esto. Y esto hay que decirlo. Y si le duele a la izquierda, pues me da igual, porque yo soy de izquierda. Y a mí nadie me pone entre sí que yo soy de izquierda y que soy roja. Pero cuando mi gente o la que por lo menos he votado para que estén ahí no lo han hecho bien, pues hay que decirlo. Y no, lo que he dicho antes, no le podemos seguir dando argumentos al facherío. No podemos seguir dándole argumentos. Que eso no es decir que ellos lo hicieran mejor. No. Es que nosotros tenemos que ser absolutamente impecables con nuestra gestión. Eso es lo que quiero decir. Para que nadie nos lo eche en cara. Y con lo mismo que estoy diciendo con la sanidad, de la falta de equipos, de las situaciones tan terribles. Yo he tenido amigas y amigos médicas, enfermeras, auxiliares, y se han encontrado situaciones tan terribles de llorar de impotencia. Gente que han asumido que se morían, que tenemos muchos muertos sanitarios.
profesionales de la sanidad que habría que hacerle un monumento. Que ayer, que le quieran dar el príncipe de Asturias, venga, hombre, venga, que con un premio le vaya a dar, no señores, mejorarle las condiciones de trabajo, mejorarle las condiciones de todo, que ahora mismo están en una precariedad absoluta. Están en una precariedad absoluta, la gente llorando en los puestos de trabajo, sin equipos, sin cama, sin nada. ¿Cómo iban a trabajar esa gente? Y ahora les vaya a dar un premio de consolación haciéndoles palmas, como hemos estado todas las tardes haciéndoles palmas, no menos palmas y más condiciones de trabajo. Y más mejoras en los sueldos y mejoras en la situación que estáis, y mejoras en los equipos y mejoras en los hospitales. Y menos privatizaciones, que eso es lo que ha tenido todo el problema. Las privatizaciones que hemos tenido. No se nos olvide, de derecha y de izquierda, porque aquí en Andalucía hemos tenido también muchas privatizaciones. Y en todos lados. Y las residencias, por supuesto, que se las dimos a Florentino Pérez. Eso se nos ha olvidado también, cuando se las dimos a Cleci y a toda la gestión, y se modificaron las leyes exclusivamente para dárselas en bandeja. Eso también se nos ha olvidado. No puede ser tantos olvidos no pueden ser. Y lo mismo que se han hecho muchas cosas, se tenían que haber hecho a golpe de decreto ley, se tenían que haber reformado muchísimas cosas y se han perdido muchas oportunidades. Precisamente porque hay que atajar, en condiciones de crisis hay que atajar esto. Y en educación, pues ni qué deciros, yo soy maestra y sé las condiciones tan precarias que hemos vivido los maestros y las maestras. Y sé que había niños que no tenían un ordenador porque no tenían para comer. Si no tenían para comer sus familias, ¿cómo van a tener un ordenador ni van a tener para una conexión a internet? Los maestros desbordados, porque a lo mejor tenían un móvil y en el móvil les mandaban fotos los padres de las capturas de pantalla. Esto ha sido un caos total. Lo mismo, por las mismas privatizaciones, porque estoy segura que un niño de un colegio público, una niña de un colegio público no ha tenido las mismas condiciones para trabajar y para hacer sus tareas que un niño de un colegio de Pijolandia concertado. Ya está bien, vamos a acabar con los conciertos, vamos a apostar por lo público, que es lo que tenemos que hacer. Y eso, ahí tenía que haber sido mucho más valiente el gobierno, muchísimo más valiente. Gracias, María. María Garzón. Totalmente de acuerdo. O sea, al final lo que ha puesto de manifiesto la crisis es que se han visto todo lo que se venía diciendo, los peligros de la privatización durante hace años. El hospital, que está a escaso 1 kilómetro de mi casa, tiene una planta entera cerrada y ha tenido que permanecer cerrada porque estaba sin alicatar, o sea, estaba impracticable. Y lleva abierto muchos años. Era uno de estos hospitales de la Comunidad de Madrid que se jactaba de decir que había hecho 8 o 9 hospitales nuevos. Bueno, pues han tenido que habilitar UCIs, el hotel de enfrente, etcétera, porque teníamos una planta cerrada. Entonces, eso lo que ha puesto de manifiesto es que tenemos unos profesionales impresionantes que realmente se han dejado la vida y se han dejado todo, o sea, están sufriendo unos procesos de estrés impresionantes, de ansiedad, y lo han mantenido. Además, les han dicho, mira, descansa lo que puedas este verano porque seguirás trabajando, pero descansa lo que puedas, aunque sea demente, porque puede ser que en octubre estemos otra vez así, ¿no? Pero, sin embargo, no estamos viendo en esa comisión de reconstrucción, como Leche lo llaman, no vemos el futuro, o sea, no, solo se echan en cara lo que está pasando o lo que ha pasado, pero no nos van a explicar, no nos han explicado todavía qué piensan hacer. Por ejemplo, no nos han explicado qué piensan hacer en educación con los colegios. Hoy mismo, Ayuso decía, el lunes 8, si entramos en la fase 2, los alumnos de primaria podrían acceder al colegio. Con lo cual se ha montado la revolución y ha tenido que salir la Secretaría de Educación a decir, de Consejería, a decir, no, serían en refuerzo y a aquellas familias que lo necesitaran, etcétera. Con lo cual, las familias no saben a qué atenerse y, por supuesto, lo que ha dejado de manifiesto es la gran brecha digital y social que hay en la educación pública y, por supuesto, con la concertada, pero dentro de la educación pública, que es la que debemos también evaluar qué van a hacer con la educación pública, cómo lo van a adaptar a una nueva realidad, cómo van a hacer, qué va a pasar cuando vuelvan a hacer, si se vuelven a cerrar en octubre los colegios o si tenemos que entrar en ratios de 15 alumnos, qué van a hacer los ayuntamientos, por ejemplo, que tienen la potestad de dar espacios
Mira, el ayuntamiento donde yo vivo ha decidido que lo que no se gasta en fiestas, que lo hace lo que hace es darlo para pruebas gratis para todo el mundo, que no sirven para nada según los epidemiológicos. Yo pienso, oye, no, hazlo para contratar a educadores que por lo menos puedan hacer ese refuerzo en los espacios municipales. No sé. Nos quedan 4 minutos, compañeras y compañeros. 4 minutos nos quedan. Yo me callo. No, lo único que pido excusas a los que están viéndolo. La próxima vez lo haremos mejor, será más debate, más. Hoy hemos estado más exposiciones, ¿no? Quizás ha sido error mío de no haber moderado para que hubiera habido más debate. Hubiera estado más dinámico, ¿no? Juan. Bueno, yo un pequeño comentario respecto al tema de la transición. Yo sí creo que fue muy meritorio lo que se hizo en su momento, ¿no? Los partidos que pues consiguieron alcanzar estos pactos, ¿no? Pero yo creo que el problema lo veo yo en el tema de presentar, como hacen ahora algunos partidos, presentar la transición como un punto de llegada y no un punto de partida que se puede cambiar, como se puede cambiar la Constitución y se puede avanzar sobre todo en derechos sociales y demás, ¿no? Yo creo que ahí está el problema. Y respecto a la monarquía también, se habla, claro, muchas veces se habla de, claro, es que queremos una forma de Estado que se pueda, o sea, que podamos elegir al jefe del Estado. Pero, claro, no es solo una cuestión de eso, ¿no? Y tampoco, y muchas veces se plantea como crítica a la monarquía que realmente para qué sirve la monarquía, ¿no? Y quizá había que preguntarse a quién sirve, más que el hecho de que no sirva, quizá lo que habría que cuestionarse eso y pensar que realmente sirve para perpetuar ciertas estructuras, para que intereses económicos, por ejemplo, ligados a las grandes empresas, al poder bancario, prevalezcan sobre los consumidores, sobre los trabajadores. Y claro, eso es una cuestión que no se suele tocar, como tampoco se suele tocar que el apoyo exterior que tuvo la monarquía, pues eso, de dictaduras como Arabia Saudí a instancias de Estados Unidos para que se consolidaran, ¿no? Y eso evidentemente no era, o sea, ahí el punto, digamos, que habría que tratar también no es que solo que hubiera un interés económico, sino que eso era para que las cosas en España evolucionaran de una determinada manera, ¿no? Yo creo que eso hay que, digamos, es una cuestión también de que hay que plantear más ese debate y que la izquierda sea más clara a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Respecto a la sanidad y la educación, hay una cuestión clara, por ejemplo, en los fondos europeos que se están planteando, se plantea explícitamente que hay que invertir más en sanidad, ¿no? Hay que invertir, o sea, no dicen que haya que mantener la inversión, que los requisitos que se plantean para las ayudas es que el gasto en sanidad, como se ha visto que ha estado desbordada en una situación de estas, como esta de la pandemia que se puede repetir, se tiene que incrementar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Lo que comentábamos lo que comentaba María Garzón de la brecha digital y social que se está creando, ¿no? Y que la educación no está atajando, pues también, y darnos cuenta de que es una cuestión que viene de lejos, que los barracones que existen, o sea, los colegios que tienen, o sea, en barrios que sigue habiendo barracones como centros educativos, esos en muchos casos se construyeron antes de la famosa crisis y todos los recortes que se produjeron, que son situaciones que se han perpetuado, ¿no? Y lo último que quería comentar es el tema de la austeridad, que desde la izquierda, ¿no? Desde el punto de vista de la guerra por el lenguaje también, que hemos dejado que la derecha se atribuya el término, ¿no? De la austeridad, cuando lo contrario, o sea, el recortar en educación y en sanidad no es ser austeridad, no es austeridad, es recortar en cuestiones básicas que luego, pues eso, nos perjudican en la educación y en la salud de todos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, por ejemplo, Anguita defendía esto siempre, ¿no? Y él le daba un sentido a la austeridad que yo creo que sí es importante que tengamos en cuenta, porque lo contrario de austeridad es derroche y despilfarro, y desde luego
los que están en contra de la austeridad no creo que ninguno estemos a favor del derroche ni del despilfarro. Bueno, oye, se nos ha echado el tiempo encima y únicamente un apunte muy breve sobre lo que hablabais de la sanidad y de la educación. Bueno, esta crisis ha demostrado que no teníamos la mejor sanidad del mundo. Eso era un eslogan, pero que no ha sido así. La realidad no es así. Y el debate de la izquierda de lo imposible y lo posible, o sea, lo imposible o lo muy difícil, pues bueno, bien. Pero es que esto es posible, ¿no? Ahora tenemos un gobierno de izquierdas y el tema de potenciar lo público, especialmente la sanidad y la educación y los servicios sociales, lo podemos hacer desde el gobierno. Entonces, si nos están viendo hoy, si nos está viendo Pedro Sánchez o Pablo Iglesias o algún ministro, pues lanzarles digamos, el llamamiento de que esto que es posible, que lo podéis hacer desde el gobierno y que probablemente tenéis mayoría para conseguirlo, hacerlo. O sea, cuando ya pase esto, tenemos 3 años y pico todavía, hacerlo. Y ese sería el llamamiento mío final, ¿no? Oye, agradecer vuestra presencia, María Martín, María Garzón y Juan Menayo. Yo creo que la siguiente sesión será más ágil, seguramente, porque hemos aprendido de esta experiencia y solo espero que haya gustado y que cada vez haya más gente viéndonos y escuchándonos, ¿no? Escuchar, no oír, escuchar. Exacto. Muchísimas gracias a las dos y a ti, Juan. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. A todos y a ti. Un abrazo. Gracias. Adiós.